Exposición: Los momentos de la entrevista psicológica, por Ariel Cifuentes Castilla, para el módulo Metodología 2, Teoría y Técnica de la Entrevista dentro de las organizaciones. La entrevista psicológica y sus momentos. La conversación es una de las formas más antiguas de obtención de conocimiento. Quale, 1998, citado en Meneses y Rodríguez, 2011. Introducción. Una entrevista es una conversación entre dos personas en la cual se obtiene información sobre un tema en particular. En esta exposición pasaré a nombrar diferentes puntos básicos de las entrevistas, empezando por qué es, qué elementos las conforman, cuáles son sus tipos básicos, para qué se utilizan y finalmente me centraré en cuáles son las fases de las entrevistas. Pero entonces, ¿qué es una entrevista? Como dice Acevedo y López, la entrevista es una forma oral de comunicación interpersonal que tiene como finalidad obtener información en relación a un objetivo. Por otro lado, Collin 2009 nos dice, la acción de reunirse, un encuentro cara a cara en el que se generan preguntas y respuestas sobre algún punto en común. Viendo estas dos definiciones, podemos saber que una entrevista en primer lugar se necesita para obtener información específica, es decir, no cualquier conversación es una entrevista. Así pues, entonces, una entrevista es un medio de interacción humana, pero con un fin en particular. Por lo tanto, es una excelente herramienta para obtener información. Como mencioné anteriormente, una entrevista es una interacción entre dos personas, pero ¿qué otros elementos conforman? En primer lugar está el entrevistador, que es quien planteará las preguntas. Después, el entrevistado, que es quien debe responderla. Las mismas preguntas son parte de la entrevista, el contexto en donde se realiza y el medio por el cual se está realizando la interacción, que generalmente puede ser personal o virtual. ¿Cuáles son los tipos básicos de entrevistas? Existen tres principalmente, las estructuradas, semiestructuradas y las abiertas. Todo depende de la planeación de la organización que se tenga, además de el enfoque que se tome hacia los temas y las preguntas. En las estructuradas existe un guión definido de preguntas, simplemente es un diálogo de pregunta y respuesta para obtener información. Las semiestructuradas tienen un guión definido, pero este no se sigue al pie de la letra, es decir, que se puede modificar conforme la situación lo requiera. Por eso tienen preguntas definidas, pero también estas están abiertas a cambios o modificaciones. Finalmente, las entrevistas abiertas no tienen un guión, más bien tienen temas establecidos. En estos, las preguntas se dejan llevar conforme la conversación avance para obtener más información. La entrevista se utiliza en todo tipo de ciencias, y en particular en la psicología, tiene diferentes usos. Como menciona Morga 2012, podemos clasificar la entrevista en 5 tipos diferentes según para qué se utilice. En primer lugar está la entrevista de investigación. En este caso es simplemente buscar información sobre un tema en específico. Luego está la entrevista psicopedagógica. Estas se utilizan en ambientes educativos para determinar si existen interferencias en los procesos de enseñanza o aprendizaje o para conocer a los alumnos y saber cuáles son los procesos principales por los que pueden ayudar a mejorar su enseñanza. También está la entrevista de orientación. Se utiliza en general para asesorar a sujetos hacia alguna elección en futuro. En particular se utiliza en el ámbito vocacional para ayudar a los estudiantes a escoger una carrera universitaria o para las personas que tienen miedo hacia sus elecciones a futuro. También está la entrevista clínica, es la más reconocida en psicología. Con ella se busca obtener información sobre el funcionamiento físico y psicológico de las personas. Se usa sobre todo para conocer a los pacientes y para darles tratamiento.
Finalmente, otro de los usos extendidos de la entrevista en psicología es la entrevista laboral. Generalmente se aplica para conocer las características de un candidato a un puesto laboral o para conocer y entablar una conversación con algún empleado y así definir ciertas características en las que se puede mejorar o es necesario cambiar. Ya que están claros los pormenores de una entrevista, ahora pasaremos a saber cómo es que se hace una entrevista. De acuerdo con Acevedo y López, 1996, las fases de una entrevista se dividen en los siguientes puntos: preparación, inicio, desarrollo, cierre y reporte final. Si bien una entrevista es un intercambio dialógico, también existe una parte que es importante antes de empezar este diálogo y es la preparación de la entrevista. Es responsabilidad del entrevistador preparar la temática, es decir, conocer el tema del que se va a hablar, preparar un guión de entrevista si es que el tipo de entrevista que va a realizar lo requiere, conseguir un lugar adecuado con privacidad, comodidad y que esté lo suficientemente bien acondicionado para que no interfiera con el intercambio de información. Y finalmente los insumos necesarios, es decir, si va a hacer preguntas con un guión, tal vez imprimirlas, si necesita hojas, papeles o lo que necesite, todo eso debe prepararlo antes de iniciar la entrevista. Con todo preparado se puede iniciar la entrevista. En este punto hay dos sucesos claves para que la entrevista se desarrolle correctamente. En primer lugar están las primeras impresiones, es decir, cómo se ve por primera vez el entrevistado y el entrevistador. Además de esto, por parte del entrevistador se necesita el establecimiento de rapport, que es crear un ambiente agradable y de confianza para que la información pueda fluir de manera natural. Es necesario que se maneje en todo momento cortesía, respeto, amabilidad y profesionalismo para que se obtengan los mejores resultados. Después de la presentación, inicia el desarrollo de la entrevista. En este caso puede tomar dos rumbos principalmente: la entrevista dirigida, que es donde el entrevistador toma el mando y lleva el ritmo de la conversación, planteando los temas y las preguntas, o la no dirigida, que es donde el entrevistador hace pocas preguntas y se deja llevar por el entrevistado y los temas que está planteando, lo que dice y cómo lo dice. Después, cuando el entrevistador cree que ya tiene la información que él considera necesaria y todo lo que buscaba saber, se llega a la cima de la entrevista. En este punto es que el entrevistador, por ejemplo, en las entrevistas de selección, de si contratar o no a la persona o si se deben o no hacer más sesiones de entrevista, etcétera, ¿no? Para terminar con la interacción entre entrevistador y entrevistado, se llega al cierre de la entrevista. En este punto, se recomienda avisar un poco antes de terminar de hablar para que el entrevistado se prepare. También hay que sondear sobre dudas con preguntas como: ¿te quedó alguna duda o tienes algún comentario extra? En este momento también es importante que se mantenga la cordialidad por si la entrevista generó algún tipo de roces o conflictos entre las dos personas. Eso sucede, por ejemplo, en las entrevistas de evaluación laboral. Ya terminada la interacción entre las personas, lo único que queda es realizar un reporte final sobre la entrevista. Acevedo y López nos dice que este reporte consiste en redactar un informe donde aparezcan las evaluaciones, conclusiones y resultados de la entrevista. La información básica que debe contener este reporte son, en primer lugar, los datos de identificación del entrevistador y del entrevistado, así como de la empresa o de quien lo haya solicitado la entrevista. Después, el objetivo de la entrevista, es decir, para qué se realizó. Después,
El tipo y técnica de la entrevista que se utilizó. Aquí puede ser abierta, cerrada, etcétera, ¿no? Luego, un resumen de los sucesos relevantes o de los puntos más importantes que se trataron en la entrevista. Y finalmente, las conclusiones, es decir, el cierre del objetivo de la entrevista, si se alcanzó, si no se consiguió, o qué es lo que el entrevistador determina sobre la entrevista o sobre la persona a la que le realizó la entrevista. Este reporte debe ser claro y entendible, ya que no todos los que lo pueden revisar van a ser expertos como el entrevistador. También debe ser específico y directo para no caer en redundancias o terminar dando información que es irrelevante o en realidad inútil. Como pudimos ver, la entrevista psicológica es una técnica de investigación que utiliza el diálogo para obtener información sobre un tema en específico. En ella intervienen al menos 2 personas, pero también el entorno, el objetivo y en algunas ocasiones materiales, como hojas o herramientas. Dentro de la psicología se utiliza para diferentes puntos, principalmente la obtención de información clínica sobre los pacientes y para el reclutamiento y selección de personal. Una entrevista de calidad inicia desde la correcta preparación del entrevistador, cómo es que ese entrevistador se desenvuelve en frente del entrevistado y el ambiente que crea para realizar la entrevista durante el intercambio de información, y termina cuando se conjunta toda la información recabada y se entrega un reporte claro, conciso y directo. Muchas gracias.